buenas tardes. Bienvenidos sean todos a la 22ª videoconferencia interactiva de la Escuela de Salud Pública de México. En el marco del centenario de nuestra escuela, estoy muy contenta de poderles presentar a nuestros panelistas de lujo. Y bueno, en especial es un gusto porque estamos platicando en el mes de agosto previo a septiembre que tiembla, cómo es que debemos estarnos preparando para las contingencias y desastres. Y también en el hecho de que en su labor y en su misión con la Escuela de Salud Pública de México, prepara y forma a líderes en salud pública, y es un honor para mí decirles que el doctor Thierry Hernández Gizol es egresado de nuestra escuela, y la doctora Estrella Albarrán ha sido una de las gestoras dentro de la pandemia que ha permitido que la respuesta en salud haya sido exitosa en muchos casos. Entonces, permítanme presentarles a nuestros dos ponentes. Si me apoyan en pantalla, digo en cabina, gracias. El doctor Thierry Hernández es médico especialista en medicina interna, medicina crítica y ECMO especialista. Es maestro en salud pública en administración en salud de la Escuela de Salud Pública de México, es jefe de urgencias del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán, es adscrito en la unidad de cuidados intensivos en el INER, así como profesor de la Facultad de Medicina, condecorado con la medalla Miguel Hidalgo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora Estrella Albarrán. La que sigue, por favor. Es médica cirujana egresada por la UNAM, especialista en gestión pública en salud, especialista en derecho sanitario, especialista en gestión integral de riesgos y desastres, maestra en gestión directiva en salud y maestra en gestión pública para la buena administración. También es socia de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, de la Sociedad Médica de Acapulco, el Colegio de Médicos Cirujanos, Asociación Civil. Y también es de la Federación de Colegios Médicos del Estado de Guerrero, afiliada al Colegio Médico de México, responsable del Comité de Atención Prehospitalaria de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Actualmente es coordinadora de urgencias y desastres de la CEDESA y responsable del Centro Regulador de Urgencias Médicas del Sistema de Atención Médica de Urgencias de la Ciudad de México. A los dos, bienvenidos. Es un honor tenerlos en este espacio y les cedo la palabra para que puedan iniciar con su presentación. Adelante. Doctor Thierry, si puede deshabilitar su micro. Sí, gracias. Estoy nada más aquí tratando ya de terminar de compartir. Denme un segundito para poder lograr esto y compartir. Yo sé, no se desesperen. Se trabó mi PowerPoint. Ustedes no lo creen. No hay problema, esperamos. Y bueno, la mecánica de la sesión del día de hoy, los doctores van a hacer como un marco de referencia sobre el tema y posteriormente discutirán algunas de las experiencias exitosas que tuvieron durante esta prueba de fuego que fue la pandemia en la Ciudad de México y cómo fue que a través de la colaboración y otras gestiones dentro de los servicios de salud pudieron hacer frente a esta condición. ¿Ok? Listo, muy bien. Adelante. Muchas gracias. Y entonces, listo.
Listo, pues muchísimas gracias. Gracias, doctora, por la invitación. Gracias, doctor Hernández, por esta invitación. La verdad es que es un gusto el poder hablar de la atención prehospitalaria bajo el marco de la salud pública, porque en efecto, como todos sabemos, existe la atención médica, pero es también poco identificable por las personas que en ese momento, por fortuna, no necesitan ninguna solicitud de los servicios de atención médica prehospitalaria, como aquellos que los necesitan en el momento. Y bueno, pues la población le cuesta un poquito de trabajo todavía poder identificar cómo abordar esta parte de la solicitud de una ambulancia, cuándo hacerlo, cuándo no, etcétera. Y todo esto engloba precisamente a la salud pública, el acceso, la parte de la conexión, cómo ellos puedan sentir la respuesta, cuál es la respuesta, cuál es el tiempo adecuado, etcétera. Todo esto creo que es sumamente importante y de abordaje para la parte de salud pública. Y bueno, pues tomando todo esto ya con la apertura de la muy hermosa invitación, muy amable para poder platicarles, es que nosotros tuvimos la oportunidad, el doctor Hernández, su servidora, de poder precisamente en esta fase pandémica con el SARS-CoV-2, de poder interactuar con los servicios de la parte de urgencias hospitalaria y la parte de urgencias prehospitalaria y entre tantos acuerdos, no solo nosotros, sino con un grupo muy grande de compañeros, tuvimos la oportunidad de platicar y de identificar las posibilidades que existen en toda la gama de servicios y de acceso ya existente, cómo poder compartirlo y cómo verlo desde diferentes puntos de las áreas, del área médica. Esta que vamos a presentarles es la atención prehospitalaria desde un enfoque de salud pública. Se decidió llamarle como asignatura pendiente porque estos puntos que abordamos son más que formas de verlo desde el ámbito donde nos desenvolvemos, también algunas posturas que tenemos entre la suma, como mencionaba, de otros más compañeros. Entonces, pues para poder meter y para poder tener un enfoque, un marco de la urgencia prehospitalaria a la parte de la salud pública, es que debemos identificar por qué su existencia. La parte de la respuesta de la urgencia no nace por sí misma, es la consecuencia, es la parte en la que se va a resolver cómo es que se va a solucionar el origen. El origen está en la parte de los accidentes. Hay una infinidad de propuestas para definición, autores muy reconocidos, otras posturas, simplemente para poder identificar los famosos accidentes. En esta existe una gama muy grande de accidentes en donde pues sabemos perfectamente que van a provocar lesiones o hasta la muerte en el peor de los casos. Y de las más reconocidas, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha identificado que esto no solamente tiene una definición o hasta una modalidad de prevención, sino la ha catalogado como una pandemia, ya tiene varios años que ha trabajado en esta parte y que aún no se ha encontrado en algún lugar específico, hablando ya en nuestro país, mucho menos una área, una parte, una forma de tratamiento. Con ello, entonces identificamos que esta gama de accidentes existe para todos los rangos de edad, no hay un tiempo de elección, no hay un lugar que podamos identificar o prevenir con respecto al abordaje de dónde va a pasar. Hay severas consecuencias, estas las resiente tanto el paciente como el ámbito familiar.
Hay gastos económicos que no están considerados, obviamente, por algo que viene no planeado. Y sobre todo también hay que identificar estos costos que van a impactar en el sistema en que se desenvuelve la parte de la atención médica, así como, bueno, en la sociedad en general. Entonces, ¿si me ayuda, doctor? Entonces, podemos ver, con la siguiente, podemos ver que para poder resolver o para poder tener este marco de la respuesta, que son los servicios de atención de emergencias pre y hospitalario, es que también se ha identificado cuál es la parte que perjudica más, no solamente en la parte cualitativa, que es lo que estamos mencionando, sino también para empezar a tomar medidas y para poder identificar cómo es que vamos a llevar a cabo y cómo vamos a accionar, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a abordar esta parte de la respuesta médica con estos servicios, es que existen indicadores y en el marco de la medicina del sector de atención tanto prehospitalario como hospitalario en salud pública, es que podemos identificar esta parte de indicadores con los años de vida potencialmente perdidos, que podemos saber en un análisis cómo impactan estos accidentes en el desarrollo social, en el desarrollo de un ser humano, conforme más pronto en cuanto a su edad se pueda encontrar una situación que imposibilite realizar el pleno goce de su actividad, tanto de desarrollo personal como individuo, como ser humano, como laboral, etcétera, hay una forma para perjudicar de forma individual, de forma familiar y obviamente pues de forma social. Asimismo, también se ha identificado la parte de los años de vida saludables perdidos por discapacidad, es decir, aquellos que si bien no mueren por esta situación, alguna situación de emergencia que complique un accidente que termine la vida, esto puede terminar en un proceso de discapacidad en donde, bueno, tampoco logre realizar su actividad y esto complique, ¿no? A futuro también la parte de costos, etcétera, y que podamos identificar que este individuo que se desarrolla, que permite en el ámbito social tener un punto de anclaje, de movilidad en sector económico, en desarrollo profesional, familiar, etcétera, también se va a ver imposibilitado. Y esto, bueno, va a ser por parte de pues las lesiones que se van a presentar tanto con el proceso de la parte de los accidentes, y estos pueden ser los provocados o no los provocados. Una gama también importante de información estadística que existe, que es impactante y que nos ayuda también a tomar ciertas mediciones y alternativas para poder accionar ante esto, pues existe en nuestro país y en todo el mundo una cantidad impresionante de muertes, tanto desde corta edad hasta las edades avanzadas. Existen los traumatismos en nuestro país con un lugar importante como para ser identificados, para trabajar y abordarlos, ¿no? Es el primer lugar en discapacidad motriz y otros números también que llaman la atención es que es importante la parte en la que se identifican las muertes y discapacidades desde corta edad de niños por simples actividades cotidianas, ¿no? Como son las caídas. Sin embargo, sabemos que se han abordado desde tiempo la parte en la que se puede trabajar en la prevención. Y existen N cantidades, hay muchas instituciones, sobre todo las que descienden del sector salud, para poder trabajar y proporcionar, implementar campañas de prevención. Adelante.
Bien, entonces a partir de esto que está comentando la doctora Estrella de la importancia de lo que es la atención prehospitalaria y toda la repercusión que tiene en la población y que tiene que ver justamente con muchos de los accidentes o tipos de situaciones que se presentan, tenemos este punto relevante, ¿no? A final de cuentas, y esto es, todo el mundo lo sabemos, pero vale la pena jerarquizarlo y establecerlo para que nos ubiquemos en el mapa legal. Existe un derecho a la protección de la salud para todos y todas las mexicanas, para todo ser humano. Y en este marco de la ley constitucional, del cuarto constitucional, bien establece que pues, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. También ahí mismo establece que la ley define el sistema de salud por medio del cual lo va a establecer, ¿no? Obviamente que también dispone que toda esta situación, todas las bases y modalidades de los servicios de salud, tendrán pues tienen diferentes personajes, está la parte federal, menciona también el Consejo Nacional de Salubridad, y define que en la Ley General de Salud, se establecerá también un sistema de salud como tal, un sistema de salud nacional, donde de alguna manera menciona también el resto de las estructuras o de las disposiciones que tenemos para poder atender todo este tipo de urgencias, ¿no? O este tipo de atención médica. Entonces tenemos la Constitución, por debajo de la Constitución vamos a tener la Ley General de Salud, en la Ley General de Salud en ciencia exacta no se menciona específicamente atención prehospitalaria, ni se menciona atención de urgencias como tal, sino algunos detalles que tienen que ver con las atenciones de urgencias. Y ya aterrizando más específicamente para poder saber cuál es nuestro marco, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica es la que ya habla o aterriza más sobre urgencias, y menciona también que existe pues lo que va a regularse a través de las normas pertinentes, y en este caso la norma oficial mexicana de regulación de servicios. Entonces, este es un esquema adaptado de estas últimas publicaciones que hemos tenido de los maestros de salud pública, de Sistema Nacional de Salud Mexicano, adaptado porque pues, ya cambió el sistema, ya no es como se había publicado hace algunos años. Entonces tenemos un sector público y un sector privado. Una coordinación a través de un sistema, de una Secretaría de Salud. Tenemos el financiamiento, quién lo sobrelleva, obviamente de cada uno. Si el privado, pues obviamente es privado. El público lo puede llevar el financiamiento a través de, dependiendo de quién va a ser el usuario, si es un derechohabiente o si es alguien no derechohabiente. Entonces tenemos un sistema que parte de una parte que tiene seguridad social y una parte que es sin seguridad social. Y obviamente que esto nos abre la gama de lo que conocemos como el sistema de salud totalmente fragmentado en México, ¿no? Entonces, en esta parte de los que tienen seguridad social, que puede ser el IMSS, el ISSSTE, el PEMEX, SEDENA, Naval, que tienen una contribución tripartita entre la parte federal, el empleador y el trabajador, y la otra parte de la población que es sin seguridad social, que puede haber una aportación mayormente federal o estatal, y se dividen en algunos sistemas que no abiertos, por decirlo así, que es los hospitales que conforman los institutos y hospitales de referencia de la SINSAE, los mismos hospitales generales de cada Secretaría de Salud de cada estado, como es la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y también en Bienestar. Si se fijan en esa estructura fragmentada, en esencia, debería de también abarcar esta parte prehospitalaria, ¿no? Entonces, la parte prehospitalaria que implica esta situación de la atención desde los accidentes hacia el área donde nosotros estamos tratando de definir todos estos tipos de atenciones, implicaría que hubiese una estructura de ambulancias o una estructura prehospitalaria que atendiera esto, y que aquí yo lo dejo prácticamente en líneas segmentadas, porque en ciencia exacta no la tenemos como tal, ¿no? Entonces, en el sector privado existe un cierto número, grupo de ambulancias que funcionan y que tienen una cierta estructura de atención prehospitalaria. Por eso la línea es continua. En cuanto a estructuras de secretarías de Estado o para población abierta,
la línea interlazada es mucho menor, porque existen algunos estados que sí tienen sistemas de salud prehospitalaria. Algunos estados sí la satisfacen esa necesidad. Y digamos que en términos de seguridad social, IMSS, Pemex, Sedena y todos ellos, existe un hueco gigante porque de alguna manera asumen que el derechohabiente va a llegar a la institución. Quién va a ir por el derechohabiente y cómo lo traen al lugar es algo que no está bien cubierto, digamos, por esta parte. Entonces, en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de salud, en el artículo 7 tenemos esta parte extremadamente relevante, que es el quiénes son, cómo nos conformamos. Entonces definen qué es una atención médica, definen quién es el que la solicita, el demandante la solicita, el familiar o el mismo paciente, qué es un establecimiento para la atención médica, establecen también que es alguien, un paciente ambulatorio, que es alguien que no necesita hospitalización. Esto es relevante porque muchos de la atención prehospitalaria a veces se desvía o se desvirtúa pensando que el paciente ambulatorio es el que va a requerir esta atención y no necesariamente. También definen qué es el servicio de atención médica y obviamente definen el paciente como usuario, ¿no? No es paciente, es usuario para la ley. Y de esto de los establecimientos de atención médica, aquí se origina un punto muy relevante que es un establecimiento de atención médica puede ser una unidad tanto fija como móvil. Y entonces aquí mencionan las ambulancias de cuidados críticos, las ambulancias de urgencias, las ambulancias de transporte u otras circunstancias que establezca la Secretaría de Salud como unidades de establecimientos de atención médica. Entonces, esto es relevante puesto que una ambulancia en este sistema no es nada más un vehículo, es un establecimiento de atención médica que necesita un responsable sanitario, que necesita todas las reglamentaciones de las de la ley, como si fuese una clínica o un hospital y todo esto. Y esto es relevante porque esto le da cierta estructura a todo esto. Entonces, a partir de esto, partimos como una de segmentación de qué tipos de ambulancias pueden empezar a intervenir en esta atención prehospitalaria. En la norma se menciona la ambulancia de traslados, que es para pacientes ambulatorios, la de urgencias básicas, urgencias avanzadas y cuidados intensivos, y digamos que tiene un nivel de jerarquización donde cada ambulancia es más sofisticada que la que sigue. En términos de estructura, hay diferentes maneras de seccionar o clasificar las ambulancias, pero para términos de poder comunicarnos un poco más rápido, a veces es una ambulancia tipo 1, normalmente es un tipo de ambulancia donde la cabina de los conductores y la cabina donde va el paciente, digamos, están separadas, está adaptado al vehículo, pero mantiene como que el chasis y la estructura original del vehículo, por decirlo así, sino que el chasis que se le integra es un chasis que normalmente viene en las configuraciones habituales del vehículo. En el tipo 2, el chasis es un solo chasis completo, es una sola estructura de la ambulancia, donde la cabina del paciente y la cabina del conductor parecieran la misma estructura, aunque pudiera tener una separación. Y la tipo 3 es muy similar a la tipo 1, donde la estructura de la cabina del conductor y la cabina del paciente están separadas, pero esta estructura de atrás del paciente es una estructura más robusta, más grande, a veces excede las dimensiones originales del vehículo y pues obviamente permite que el espacio donde se trabaja es mucho más amplio y mucho más robusto, ¿no? Entonces, esos son tipos de ambulancias que nosotros podremos ver en el sistema. Adicionalmente tenemos este punto que tenemos que ir conociendo. Obviamente sabemos que a final de cuentas en toda esta gama de atención, los pacientes arribarán a urgencias y en urgencias habrá pues una saturación hospitalaria. Entonces la saturación hospitalaria de los departamentos de urgencias depende del piso hospitalario. Si en el piso hospitalario está saturado el piso, el departamento de urgencias no puede subir los pacientes al piso hospitalario, entonces se mantiene saturado. Y de alguna manera, como se muestra aquí en la gráfica donde dice ocupación hospitalaria baja, pues obviamente hay camas de urgencias libres, ocupación de hospitalaria alta, hay camas de urgencias no libres. Entonces, bajo estos conceptos y estas, digamos, dificultades que llegamos a presentar en esta parte de la estructura, también se nos presenta el punto que, si bien lo comentó ya la doctora Estrella,
partimos de las urgencias, partimos de los accidentes y partimos del tener que recuperar al paciente para que tenga vida, para que tenga funcionabilidad y para que tenga indicadores de una buena atención. También se parte de que los sistemas de urgencias es algo que se le llama la tragedia de los cumples, donde la mayoría de la gente conceptualiza que una urgencia pues es un bien común donde todos tenemos acceso a la salud, donde todo el mundo podemos participar y podemos acceder a ese tipo de atención, pero sin identificar qué es una urgencia necesariamente. Entonces, al momento de no identificar bien qué es una urgencia y sentir que es un bien común, mucha gente solicita servicios de emergencias para situaciones comunes o situaciones que pueden abarcar toda la gama de servicios de atención médica. Entonces, no necesariamente va a ser un accidente, sino a lo mejor una situación en la que yo requiero que el día de hoy me den una consulta porque hoy me siento mal y por eso voy a pedir una ambulancia o por eso voy a hablar al sistema prehospitalario o por eso quiero acceder al sistema de urgencias para que se me resuelva el problema lo más pronto posible, tomando en cuenta pues, que hay gente que ubica su padecimiento como una urgencia y que requiere atención inmediata, aunque no necesariamente eso sea lo que va a suceder. Entonces, de aquí empezamos a partir sobre cómo tendríamos o cómo se tendría que estructurar el sistema de atención prehospitalario. Entonces, aquí viene un concepto que es bastante relevante, que me gustaría que ampliara un poco más Estrella en relación a el sistema de atención de emergencias de urgencia, de atención médica de urgencias, estos conceptos que son relevantes y que creo que vale la pena que toquemos ambos, ¿no? Entonces, sobre el sistema de atención de médica de urgencias, en esencia, a partir de una definición de la OMS, y creo que yo basado un poco más en el sistema francés, son servicios que brindan atención médica de urgencias de manera continua, o sea, 24/7, y que determinan y activan una respuesta adecuada a la naturaleza de la llamada, o sea, de la persona que solicita esta atención en el menor tiempo posible. Entonces, eso es, digamos, la definición en general. Esta activación se va a dar a través, en esencia, de una llamada telefónica. O sea, la mayoría de las veces es una llamada telefónica o se acerca a alguien a pedir auxilio a alguien que pueda determinar que es de confianza para solicitar ayuda. Dependiendo de qué tan robusto está el sistema telefónico de cada país o de cada situación, podemos tener que en algunos países, como en Estados Unidos, pues la llamada inclusive del celular genera o activa un sinnúmero de circunstancias que van desde la ubicación, la situación o el lugar donde está el paciente, mucha información que se maneja en términos de informática y llega a un área donde se conoce como el servicio o un sistema de despacho seguro de atención pública. Estos despachos de atención pueden ser variados en diferentes países o en diferentes lugares, y esto es importante que lo ubiquemos porque el hecho de hacer una llamada a un lugar donde se va a activar la emergencia, pues es como que el origen, el inicio de la atención prehospitalaria. Entonces, aquí tenemos sistemas diferentes, ¿no? Entonces, el sistema anglosajón, el sistema norteamericano, hace una llamada en el famosísimo 911. El sistema 911 se basa en un sistema de despacho donde la persona que recibe la llamada es un despachador, así se conoce, un despachador, y el despachador es un técnico capacitado que tiene educación y puede tener diferentes niveles de educación para diferentes tipos de emergencias, pero en esencia es un técnico que va a recibir la llamada, va a tranquilizar a la persona y esa misma persona que es en común, es un común denominador para todo tipo de urgencias, genera la respuesta de la emergencia, ya sea hacia donde le toque, policía, bomberos, el tipo de emergencia que sea. Es un técnico que se va especializando, que va mejorando sus capacidades para poder hacer la respuesta y poder despachar al servicio de emergencia.
En cambio, por ejemplo, en Europa tenemos un sistema un poco más diferente, donde los números de emergencias son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, el solicitante, el demandante, el que va a llamar a la emergencia, tiene diferentes tipos de números de emergencia y se conoce así, se publica, se menciona. Entonces, prácticamente tú ya sabes a dónde vas a hablar. Si tienes un problema que es de justicia o algo, pues hablas directamente a la policía. Si tienes un problema que tiene que ver con los bomberos, hablas directamente a los bomberos. No son números difíciles, es el número 17, el número 18. O si tienes una urgencia, pues hablas al número 15. Entonces, el SAMU europeo, normalmente se activa un número específico que es el número 15. Y de ahí parten otra serie de números de emergencia, son varios, son alrededor de 10 números de emergencia los que puede tener cada país, e inclusive hay uno común para la comunidad europea, donde dependiendo del tipo de emergencia pueden ellos activar un determinado número y recibir la asistencia. Esto lo hace diferente porque si se fijan, aquí tenemos un punto donde cuando uno habla el número 15 en Francia, quien recibe la llamada no es un despachador, no es un despachador que reparte, digamos, el queso entre todas las urgencias, sino que habla al 15 y prácticamente le contesta a un médico calificado, quien va a tomar la respuesta, quien va a hablar con la persona, quien va a recibir la llamada, y esta persona es la que va a guiarte y te va a llevar hacia tu atención. Entonces, obviamente que desde ahí se parte una respuesta que puede ser totalmente diferente. Hoy en día en México sabemos que tenemos ya establecido el 911, prácticamente para las urgencias, y también hay unos entes que eventualmente, sí me gustaría ir explicando, o sea, me gustaría que vayamos tocando que, como es el C5, como es el CRUM, como es estas entidades que a veces nos confunde qué es lo que toca o qué es lo que es. Entonces, en México el número de respuesta sigue siendo 911. Existe algo que se conoce también como el C5, que en varios estados de la República se tiene, que son centros de comando, de control, cómputo y comunicaciones, que es más o menos lo que tiene, todo lo que tiene a su disposición el que recibe la llamada, ya sea un despachador o un médico calificado o algo así, y de contacto ciudadano, o sea, que el ciudadano pueda ver. Cuando ven o escuchan que hay un C4, es centro de comando como de control, cómputo y comunicaciones, pero no hay contacto ciudadano, o sea, es nada más cerrado. O cuando nada más es un C2, pues nada más hay un centro de comando y control, pero no existe lo demás, ¿no? Entonces, el C5 implica que el 911 está anidado dentro de ese centro de comando donde un ciudadano se comunica y de alguna manera habrá un despachador. Entonces, eventualmente vendrá una respuesta. ¿Quiénes pueden hablar o quién es el que habla? Pues normalmente es el primer respondedor, el que ve el accidente, identifica el accidente y dice, bueno, pues yo voy a hablar al 911, es un ciudadano. Obviamente que este primer respondedor muy probablemente no tiene capacidades o no tiene conocimiento sobre cómo responder ante una urgencia. Y eventualmente en el despacho o de atención o la reacción, dependiendo del sitio, el lugar, el país, la ciudad, donde se esté, siempre llegará una primer persona y esa es la primera reflexión que hacemos sobre el Sistema Nacional de Salud, una de las primeras reflexiones. Puede llegar un técnico en atención médica hospitalaria, un paramédico, un TUM, como se conocen habitualmente, puede llegar un bombero, puede llegar un rescatista de la protección civil, puede llegar un policía o pueden llegar militares. Dependiendo del país y dependiendo de lo robusto que está nuestro sistema, pues obviamente a lo mejor tendremos personas que tienen o sea, están capacitadas en dar esa respuesta. En Estados Unidos, donde tienes un despachador y ellos responden a estas llamadas, pues digamos que el bombero, el policía, la mayoría de todos los primeros respondedores tienen conocimientos de salud en cuanto a cómo responder a urgencias médicas en atención inmediata, como atención prehospitalaria. En otros países, digamos que no lo tienen como tal. Entonces, son ventajas y desventajas que tienen los sistemas en cuanto al sistema de una primera respuesta. Aquí también juegan otros sistemas que conocemos, que pueden ser, por ejemplo, la Cruz Roja o el Sistema de Protección Civil. Ambos sistemas surgen a partir de
la guerra y la respuesta a desastres, y donde no necesariamente o se han ido inyectando o insertando en la atención prehospitalaria, pero que originalmente iban enfocados hacia la parte de la guerra y la respuesta civil, sanitaria de los, digamos, de las personas que tienen daño o que tienen daños colaterales por la guerra, ¿no? La estrella de la vida, tan famosamente utilizada en la atención prehospitalaria, origina o la crea el sistema norteamericano, el sistema prehospitalario norteamericano, y en esencia como que engloba lo que ellos consideran como la atención prehospitalaria, que es la detección justamente de este accidente, de lo que va a ser la llamada al 911, la llamada al 15 o la llamada a la atención prehospitalaria, la respuesta a esta llamada, el reporte a un centro, a un organizador, un coordinador, los cuidados en la escena que se van a tener, porque justamente pues, va a ser una situación de emergencia donde puede ser violenta, provocada o no provocada, como bien comentaba la doctora Estrella, los cuidados del traslado, que es súper relevante, o sea, a lo mejor no se menciona mucho, pero una persona que se traslada en una ambulancia ya va siendo atendida, a diferencia cuando se va en su vehículo, pues no va siendo atendido, y obviamente una referencia a un centro de emergencia que es la más adecuada. Entonces, bajo este concepto, sí me gustaría que aquí la doctora Estrella fuera complementando los puntos en base a lo que hemos estado viendo. Correcto. Pues siguiendo entonces esta temática, como ya bien lo está mencionando el doctor Thierry, en nuestro país, específicamente en la Ciudad de México, contamos con este sistema de activación del servicio médico de emergencias que en efecto, como se mencionó, es norteamericano con una tendencia de distribución de servicios generalizados para poder dar la respuesta a la solicitud que activó el sistema. Y entonces nosotros tenemos este macrosistema, mejor conocido como SAMU, en donde tiene una vía de entrada que es el número de respuesta a emergencias, 3 dígitos, gratuito, no medicalizado, donde a partir del 911 va a activar a los servicios de emergencia. Esta sí y solo sí es para una solicitud de atención médica. Una vez que ya el receptor del 911 recibe la solicitud, como bien se mencionó, vía telefónica, o también existe la activación del botón rojo para la parte de la ciudadanía en movimiento, se identifica cuál es la necesidad y en caso de ser para el servicio médico, se pasa la información hacia 3 módulos de instituciones que hoy en día hacen el soporte de la respuesta del servicio prehospitalario. En este 911, inmerso en las instalaciones del C5, va a existir la respuesta por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por la Cruz Roja, una institución privada que tiene acceso con actividad pública, y la parte de la Secretaría de Salud por medio de la atención prehospitalaria asignada al Centro Regulador de Urgencias Médicas, que en conjunto con la respuesta de vehículos de emergencia tipo ambulancia que participan dentro de cada alcaldía, hacen la respuesta para el servicio a esta activación. Una vez que ya se tiene, el sistema necesita una parte moduladora, algo que pueda concentrar, haciendo una conexión entre la solicitud prehospitalaria con esta atención y la respuesta final o la atención definitiva al solicitante o al usuario en la parte hospitalaria, que es mejor conocida como el Centro Regulador de Urgencias Médicas, que lo que realiza es la comunicación entre estos dos espacios para poder definir la atención adecuada a la necesidad que se crea según la naturaleza
que la activó. Entre estos están todos los servicios de la parte hospitalaria, sin importar derecho a biencia o asignatura laboral. De principal importancia y englobando una de las actividades que tuvimos con la oportunidad pandémica es que se presentó por primera vez los servicios bien definidos o bien designados por derecho a biencia, la actividad o la asignación, la apertura para los no derechohabientes. Un poco esto logrado por esta coordinación del centro regulador para poder tener esta entrada a el personal. Entre este sistema, que es el macro, también se cuentan otro tipo de áreas para poder dar la atención en una sola solicitud. No solamente, bien mencionado, están los accidentes, también en el marco para identificar la prioridad de la respuesta a situaciones de emergencia como enfermedades crónico-degenerativo agudizadas, están otras áreas para poder dar este tipo de atención. Entre ellos, bueno, está la parte de rescate para alguna situación en particular, está la parte de bomberos, el apoyo a asignatura de radio patrullas, servicios periciales, etcétera, para poder coadyuvar en la integración y el abordaje para este macrosistema, mejor conocido como el Servicio de Atención Médico de Urgencias. Y entre este, bueno, el mencionado respuesta prehospitalaria, que como bien sabemos, también ya ubicado más localmente, se encuentra el objetivo de todo vehículo de emergencia prehospitalario, terrestre, marítimo o aéreo, para procurar la mejor alternativa de atención al mayor número de usuarios para la solicitud de estas activaciones, no importa la naturaleza, como también se mencionó, 24/7, la mayoría con la respuesta más pronta y con el personal preparado en la medida de lo posible. Hasta hoy en día, esta es la situación actual que tenemos. Y con ella, pues la respuesta de este sistema, como ya mencionado, se estaba abordando en forma de normatividad en este cambio, en este proceso que estamos viviendo ahorita. Este es el modelo y estamos cambiando al modelo actual donde se va a implementar ya una alternativa más. Por eso es que en esta gráfica todavía aparece este C4, donde comentábamos se encuentra inmerso la parte de la respuesta al número gratuito para respuesta a emergencias, mejor conocido como 911 de 3 dígitos no medicalizado, en donde se pretende que en este modelo se reciba una vez ya identificada la activación, la naturaleza bien específica del área médica, pase para los servicios de emergencia y esta pueda identificar por medio de personal el área expertise, con el área médica, poder identificar cuál es la mejor respuesta. Ojo, estoy hablando de la respuesta al despacho, porque hoy en día lo que hace es la respuesta a la atención hospitalaria con el mejor servicio de atención final. Entonces, podríamos definir cuál es el vehículo de emergencia que amerita según el receptor de la llamada, es decir, personal médico que pueda identificar la naturaleza y pueda decir, no necesita una unidad donde lleve un médico para responder en el lugar, o necesita un vehículo básico donde podamos hacer el traslado con el personal que tenga el conocimiento, la habilidad y la destreza necesaria y se lleve a cabo este traslado, transporte médico o prehospitalario bien atendido y pueda llegar al final y con esto podamos tener la designación de la atención hospitalaria definitiva.
Entonces, el esquema que estamos trabajando hoy en día, pues es precisamente donde se presenta el evento, donde se activa el sistema de emergencias, en donde existe un despacho. En este momento no es un despacho por parte de un conocedor médico. Una vez que se llega al lugar, se identifica cuál es la necesidad del usuario y entonces sí, se activa la respuesta médica por parte del centro regulador y aquí se puede registrar, se puede tipificar, se puede priorizar y se hace la decisión del espacio hospitalario adecuado. Este no puede ser el más cercano ni el más con una respuesta más pronta, pero sí se identifica o se trata de gestionar la respuesta mejor y más definitiva. Con esto lo que sigue, por favor, es lograr tener este sistema. Esto sí está hoy en día, es la respuesta con la que cuenta la parte médica de la respuesta de emergencias, mejor conocida como el Centro Regulador de Urgencias Médicas, en donde tiene la posibilidad, por un sistema de comunicación efectivo, tener la conexión específica y el abordaje adecuado pueda o no pueda ser específica con la derechohabiencia, pero bueno, se trata de tener la posibilidad de acceder al mejor servicio de salud para su atención definitiva. Esto nos ha ayudado mucho y también ha sido una de las respuestas que hemos obtenido por la situación de la pandemia por SARS-CoV-2. Teniendo ya esta imagen, podemos tener una comunicación, una coordinación con las instituciones de la atención fuera del hospital con el resultado más efectivo, más seguro, más definitivo para el abordaje final de la respuesta de la atención médica. Y la intención con la que sigue, por favor, es poder tener este centro coordinador en los diferentes niveles, en donde podamos tener la unificación de los servicios por este núcleo, por este cerebro, como nosotros le llamamos dentro del sistema SAMU, poder tener la unificación de la PH con la parte hospitalaria, uniendo todos los grupos y los diferentes sectores y áreas de prestaciones de servicios para poder cumplir con este circuito en cuanto a la solicitud, al servicio, al traslado, la aceptación, y no solamente con esta idea, la que sigue de favor, sino para llegar a todos los niveles posibles que podamos obtener, intentando unir la propuesta que se tiene del sector salud en respuesta de urgencias. Bueno, pues se intenta que en este ámbito de políticas, de propuestas, exista el que se promueva la respuesta pronta, la respuesta efectiva, la respuesta con capacidad de atención, con la habilidad, el conocimiento, con los vehículos adecuados, con una naturaleza jurídica pura que pueda también dar seguimiento a la evaluación y a la formación de esta área, con lo que sigue, con la parte de un modelo que se pretende trabajar en un futuro cercano para identificar un servicio que brinde una atención médica de urgencias en donde garantice su respuesta continua, en donde exista un tiempo adecuado, en donde ayude a que no incremente la posibilidad de daño, donde podamos también tener un diagnóstico y poder proporcionar un servicio ante una oferta, una necesidad que pone en riesgo la vida, que tiene los tiempos dependientes, con una respuesta de calidad que esté basada en una buena estructura, que se realice con una gestión eficiente y que tenga acciones de apoyo para que la respuesta sea completa y que englobe toda la posibilidad o la gama de solicitud de la
activación según la naturaleza a la que se active, ¿no? Donde podamos tener este modelo y podamos abordarlo con una atención de urgencia prehospitalaria medicalizada en la mayoría de las posibilidades e identificar las prioridades y que ésta sea extensible. Lo que nosotros buscamos es que a nivel interno podamos trabajarlo, pero pues también esto se pueda crear en cada rincón de nuestro país, como existen alternativas de muchos otros espacios, muchos otros lugares en donde ya existen. Es una realidad y además es un modo de exigencia de atención. Y bueno, pues sabemos que esto tendría que ser una estructura compleja donde, bueno, tenemos que interactuar muchos sectores, en donde tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que participar y todo esto tiene que ser por el bien del solicitante y al final por el bien de esa persona que en ese momento lo está pasando lo más terrible en el peor momento de su vida, ¿no? Y para eso estamos los servicios de respuesta a emergencias, para dar lo mejor de nosotros y trabajarlo en esta tesitura. La postura que tenemos nosotros es que empecemos a trabajarlo para que podamos tener una aplicación dentro de un modelo global. Esto sí es una posibilidad de abordaje nacional, es un símil a un sistema de atención médico de urgencias nacional con un Centro Nacional de Emergencias en Salud. Esta es la pretensión que se tiene ante los servicios de emergencia para tener una unificación de respuesta en donde vamos a abordar la parte fuera de la área hospitalaria, como bien se mencionó, extraer ese espacio hospitalario a el lugar del accidente. Un poco el abordaje, como se mencionó en un principio, el doctor Thierry nos platicaba y nos mencionaba con el marco o el mensaje más europeo para poder llevar al lugar la necesidad de la respuesta, disminuir la posibilidad de la discapacidad, tratar de no llegar a la morbilidad que hoy en día se maneja y realizar un traslado adecuado para una vez estamos en los espacios hospitalarios, se presente un usuario, un paciente con ya un tratamiento en el lugar, con la disminución, con el abordaje, con la interacción y una mayor o más fácil recepción para el término de su tratamiento. Esta es la intención que nosotros pretendemos con todo la actividad que hemos tenido desde un principio, mucho antes de una exposición de una enfermedad que sea pandémica, que nos obligue a los servicios a dar una reacción. Antes de esto hemos estado trabajando, hemos estado platicando y bueno, este es un empujón que hemos tenido con este tipo de situaciones que se nos presentan y con la intención de poder tener la mayor actividad de la respuesta de estos servicios. Ahora bien, otras situaciones que queremos agregar es mejorar este sistema de respuesta. Sabemos que existe el 911, pero bueno, tendremos que trabajarlo como también se mencionó. Existe una respuesta a emergencias no médicas, una a las médicas y a el resto de solicitudes que puedan existir. La tendencia a este centro de emergencias es que exista este número único de 3 dígitos, medicalizado, gratuito, con respuesta y apoyo para que a la activación no se corte, sino continúe en la respuesta, llegue el prestador de servicios de vehículo tipo ambulancia y entre 3 estancias podamos seguir trabajándola. Ahora bien, identificar también con apoyo de este centro coordinador cuál es la mejor instancia de atención. No todas las urgencias solicitadas también ameritan un traslado de vehículo de emergencia, sino también tener esta posibilidad de atención de abordaje con una respuesta médica en este vehículo,
pero con una orientación en el lugar y también con una referencia, tal vez no a una instancia de urgencias, para también tratar de disminuir la saturación de los servicios hospitalarios, sino poder manejar nuestros niveles de atención con los que ya contamos para designar una respuesta rápida, no hospitalaria, sí de atención médica, sí resolutiva en un primer nivel de atención o en un segundo nivel de atención, y con una referencia específica o también con una contrarreferencia, si es que así se identificara o si fuera la necesidad, para poder llegar a este nivel de atención y obviamente con la misma objetividad. Tratar de reducir la parte de la discapacidad, tratar de mejorar la respuesta, tener la posibilidad de adquirir a este individuo con las menores lesiones posibles, con las menores posturas de discapacidad y una reintegración social en un corto tiempo y con una posibilidad de actividad social también o de cualquier índole en la medida de lo posible. Esta sería la intención que se tendría para poder armonizar estos sistemas de emergencia que llevan que están englobados en una sola respuesta en 3 módulos para la activación en la parte de la acción, es decir, la parte donde se realiza la emergencia, para un centro coordinador en donde tenga la unión y la coordinación de estos sectores y poder tomar la mejor decisión según la necesidad y según la posibilidad de nuestro propio sector salud. Si esto es un abordaje un poquito complicado, de cualquier forma está doctor Thierry, su servidora, para poder ser un poquito más puntuales o específicos en caso de que existiera alguna duda o pregunta, y me temo que los minutos son muy importantes, por lo que aperturo a la doctora Janet la posibilidad de las preguntas y nosotros estamos con toda la disponibilidad de dar alguna respuesta si es necesario. Muchísimas gracias, doctora Estrella, doctor Thierry. Pues bueno, hay muchas felicitaciones por parte de nuestros asistentes. Tenemos 220 participantes vía YouTube y vía Facebook. Entre los que me gustaría comentar que se han identificado de los servicios de salud pública de la Ciudad de México, del CRUM, de Sonora, del equipo de paramédicos de nutrición, de Ixtapas y Guatanejo, del COEPRA de Coahuila, de Veracruz, Guatemala, Querétaro, Tamaulipas, Campeche y la Asociación de Alumnos de la Escuela de Salud Pública de México. Y pues bueno, voy a tratar de comentar parte de las dudas que han estado diciendo. Y bueno, entre las que destacan justo esta, bueno, ya nos han comentado como el modelo escrito, el deseable, el teórico, y cómo es que a partir de esta experiencia que tuvieron por parte de la pandemia, cómo es que han logrado fortalecer este sistema del 911, cómo es que lidian o colaboran con los servicios de ambulancia que son privados y que puedan como adherirse a los lineamientos. Y en esta otra parte, cómo es que en la operación o en el día a día se decide cuál es la decisión para llevar a una persona a un hospital o a algún centro de atención. Bueno, les dejo esas 3 y ahorita sigo. Bien, muchas gracias por las preguntas, y creo yo que a partir de lo que pasó en COVID, creo yo que el punto que tuvimos que reconocer 2, 3 puntos pivote que comentó ya Estrella en su plática. El primero era que se le tiene que dar su peso al Centro Regulador de Urgencias Médicas. O sea, alguien tiene que coordinar todo. Entonces, en algún momento de la pandemia se generó este concepto de que el centro regulador es como la torre de control de un aeropuerto. No hay avión
que cruce el cielo, el espacio aéreo de la Ciudad de México o el espacio aéreo propio de un aeropuerto sin que esa torre de control lo sepa. Y en esa analogía, nosotros considerábamos que ninguna ambulancia en la Ciudad de México debería o debe de estar circulando dentro de la Ciudad de México sin que el Centro Regulador de Urgencias Médicas lo sepa. Esa es la torre de control de la ciudad. La torre de control de la Ciudad de México, la torre de control de cada ciudad, ¿no? De cada ciudad de la República. Y para nosotros era muy relevante esto, puesto que el que no exista este orden, pues genera caos. Empieza a haber caos, empieza a haber recepciones no controladas, pacientes no esperados, y se empieza a generar un poquito más de problemas. Entonces, sabiendo que en COVID la demanda iba a ser altísima y íbamos a estar saturados, estuvimos colapsados, entre menos organización iba a haber, era peor. Entonces, era un primer punto que teníamos que establecer. El segundo punto que era relevante era justamente esta parte del acceso a la salud a través el sistema es fragmentado, pero en términos de una urgencia médica no deberíamos de establecer esa fragmentación, porque el financiamiento no está dado a final de cuentas. O sea, las ambulancias no las financia alguien en específico, o sea, no existe ese financiamiento fragmentado en términos de la atención prehospitalaria. El financiamiento en muchos estados no existe, entonces lo da la atención privada, pero en muchos otros estados sí existe un financiamiento y la atención prehospitalaria en esencia la da prácticamente el sistema estatal o el sistema local de atención. Entonces, abogando al cuarto constitucional de acceso a la salud y abogando a que ese sistema tiene que ser de atención rápida, dependiendo el lugar, el mejor lugar a la respuesta que se le tiene que dar, entendíamos que se tenía que romper la derechohabiencia, y eso fue un tema que se discutió mucho, y creo que fue, si no me equivoco, el 2 de mayo o el 4 de mayo, se hizo esta apertura de que todo paciente COVID se podía atender en cualquier institución, y que se especificó en ese tiempo para COVID, pero que tenemos que eventualmente lograr ese paso de decir toda urgencia médica se puede atender en cualquier departamento de urgencias sin importar la institución y sin importar la derechohabiencia del paciente. Porque en este sistema lo que tenemos que lograr es que el paciente llegue al lugar de mejor acceso, de mayor rapidez, eficiencia, eficacia, oportunidad, todas las características que tiene que tener una buena atención de calidad. Eso lo va a lograr el Centro Regulador de Urgencias Médicas, porque es el que va a ubicar dónde está el paciente, ubica dónde están los servicios de urgencias, sabe y conoce qué tiene cada departamento de urgencia, y tienen los conocimientos para poder hacer una regulación adecuada. O sea, no nada más, implican muchos detalles mayores para poder organizar todo eso. Entonces, esos eran los dos puntos relevantes que necesitamos. Uno era la centralización y coordinación por el Centro Regulador de Urgencias Médicas, y el segundo era el romper la atención centrada en derechohabiencia, sino más bien centrada en la urgencia médica. Son los dos puntos más relevantes, y creo yo que hacia adelante, como bien lo ha comentado Estrella, y por eso muy importante, porque esta es una conceptualización que ella tiene, que la doctora tiene, que nos ha compartido muchas veces, es justamente la medicalización del sistema. Para dar un paso relevante, implica que haya un médico, ya sea en la regulación, o sea, que escuche, que identifique, que sepa estos detalles para poder identificar qué tipo de urgencia es, o la medicalización o la medicalización de la atención prehospitalaria en el término de quién va en la ambulancia. O sea, no es lo mismo que también vaya un médico junto con los técnicos en urgencias médicas, a que solamente vayan los puros técnicos. Entonces, esta medicalización del sistema nos hará dar un paso enorme hacia una mejor atención. No sé, ¿tú qué opinas ya al respecto? Sí, es correcto. En efecto, lo que intentamos es
hacer un salto, un cambio con intención de una evolución para la mejora, ¿no? Para tener esta posibilidad. Ya llevamos cierto tiempo con las respuestas del sistema de emergencia y ha ido avanzando. Sin embargo, tenemos que estar en esta adaptación. Hoy en día en la Ciudad de México están muy preocupados por este tipo de respuesta, por este tipo de vehículos, como en la charla lo platicamos muy bien, el doctor nos definió los vehículos, los tipos de vehículos, etcétera. Tratamos de abordar también la parte de académica, es decir, qué es lo que se necesita para tener este nivel de respuesta, ¿no? Todas estas aptitudes y todos estos conocimientos. También tratamos de identificar cuál es el órgano rector para que esto se lleve a cabo. Es importante asumir responsabilidades y poder tomar riendas y poder hacer definiciones, ¿no? No solo las escritas, sino en la parte operativa, en la parte de el actuar, el poder identificar y el creer que en la respuesta, no toda la respuesta es inadecuada o tiene algún error. Más bien abordar la parte normativa, la parte jurídica de estos entes rectores y hacerlos más accesibles. Que las personas a las que nos dedicamos a este tipo de respuesta pre y hospitalaria en el marco de la urgencia puedan tener también la posibilidad de accesar, me refiero como servicio o como actores que prestan el servicio, que se integren, que se unan, que vean cuáles son las deficiencias más que una parte observadora, sino una parte integradora y entonces poder con la respuesta de todo tipo, pública, privada, etcétera, poder llegar a la respuesta como lo pudimos obtener, como lo vivimos en esta fase pandémica, sin importar derechohabiencia, tipo, nivel, etcétera. Lo que intentamos fue que este ámbito de urgencias pudiera dar la posibilidad o la alternativa, la mejor alternativa a estas personas. Entonces, la intención de la evolución, pues es en efecto dar un peso, dar una responsabilidad, que sea un sector médico para identificar. Yo veo un poco difícil el que alguien se sienta mal sin la necesidad de utilizar un vehículo de respuesta de los servicios de emergencia tipo ambulancia, vaya directo a un hospital y prefiera ir mejor a una boutique o a un espacio de belleza, una cosa diferente, ¿no? O sea, no hay forma ni pensamiento que no sea un ámbito médico, ¿no? O sea, yo me siento mal, yo busco una respuesta de un servicio médico. Entonces, ese es el enfoque, eso es lo que se trata de identificar, lo que el doctor comentó, el poder tener esta visión y esta responsabilidad de este servicio para, desde la selección, desde el momento de la activación, no solamente el desplazamiento de la capacidad de vehículos con los que contamos, ¿no? Ni tampoco con una referencia de una geolocalización específica. Vamos más allá. Necesitamos la evolución más de respuesta, sino más mental, más de análisis. Es una respuesta de saber qué se va a enviar según la naturaleza o según el origen de la solicitud. Esto nos ayudaría a poder tener también una identificación del recurso y poder manejar el recurso. En conclusión, quiero decir que si nos vamos a la cantidad de ambulancias que necesitamos, al número de ambulancias con la especificación que nosotros conocemos según la normatividad, si no implementamos un poco más de conciencia, un poco más de análisis, jamás vamos a llegar al número adecuado. Siempre vamos a tener que necesitar de un número mayor de ambulancias,
porque jamás vamos a saber cuál es el número exacto para una cantidad poblacional y para la cantidad de servicios de emergencia que se presentan. Sin embargo, si hay un centro coordinador, si hay una área logística de análisis con conocimiento, sí podemos identificar cuál es la solicitud de esa emergencia, cuál es el origen, y no todas, recordar que no todas necesitan una respuesta de este vehículo, no todas las emergencias necesitan una ambulancia. Si tan solo existe un número gratuito de 3 dígitos para fácil manejo, medicalizado, podemos en ese momento resolver muchísimas situaciones, podemos ayudar nosotros mismos, y de la mano con esta parte del sector también de educación pública, ¿no? Podemos abordar también el por qué, el cuándo y cómo solicitar o activar los servicios de emergencia. Eso también disminuiría mucho en ayuda al incremento de esta planificación de los servicios, de esta respuesta bien estructurada para poder dar, para poder hacer el uso de todo el sistema de hospitalario que tenemos, ¿no? Sobre todo la parte de emergencias. Solo concluir que no va a haber un lugar en el mundo que tenga ni la cantidad de hospitales, ni la cantidad de camas, ni la cantidad de vehículos que imaginariamente se necesite, o que la población o que un sistema de emergencias quiera crear como un modelo adecuado o hecho a la medida. Lo que necesitamos es saber qué es lo que tenemos, cómo lo podemos trabajar y cuáles son los recursos que se pueden implementar según su necesidad. Y entonces ahí sí podemos estructurar de forma adecuada, y yo creo y considero y hemos dado el ejemplo que la accesibilidad es mucho más rápida si se coordinan todos estos sectores con la necesidad, ahora no de pandemia, sino una necesidad cualquiera de activación de urgencias en calle. Va a ser mucho más rápida, va a ser mucho más eficaz, y va a haber una menor saturación de los servicios, tanto de los vehículos de ambulancia como los de la instancia hospitalaria. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar rápido a otras 3 más. Una es, ya van 2 veces que me la pregunta el doctor Héctor Guillermo de los Santos. ¿Quién tiene la obligación de brindar la atención médica prehospitalaria? ¿Los servicios de salud estatales, municipales, Cruz Roja o las instituciones de salud? ¿Y cuál es su sustento legal? La Fayette Guerrero nos pregunta, dentro de la organización de los sistemas de salud es necesario recordar que los servicios de ambulancia pertenecen al APS. ¿Cómo se está trabajando en la sensibilización del personal intra y extra hospitalario? La importancia de pertenecer y conocer esta parte. Y pues muchas felicitaciones para ambos. Muy bien, pues resolviendo rápidamente la primera, le dejo al doctor la segunda. Como lo tratamos de abordar en toda la charla, la responsabilidad no es más que del sector salud. La persona que tiene la necesidad de atención médica, estando afuera o adentro, lo que comentamos, ¿no? Yo me siento mal, busco a un conocedor del área, ¿no? A un responsable, a alguien que está preparado, y trato de ir con el médico, ¿no? Jamás intento ir con el electricista, etcétera, lo que estábamos comentando. Entonces, no hay otra respuesta, es el sector salud, y existe con ello, bueno, un grupo de espacios, de áreas que engloban este sistema, este macrosistema que mencionábamos. Entonces, a nivel local o a nivel estatal existen los servicios de salud estatales, existen los servicios de salud federales, que sabemos que hay tanto entradas y salidas de información, de normatividad, etcétera, de respuesta del federal estatal y viceversa. Entonces, hoy en día la confusión se puede dar porque estos sectores que nos ayudan, que se unen, también son capaces de tomar decisiones, y tal vez eso es lo que genera la confusión. Pueden existir modelos
en donde estos invitados o estos agregados necesarios ayudan a dar la respuesta. La clave está en seguir la rectoría. Es decir, sabemos que hay el responsable y que tiene que generar esa línea de respuesta, pues apegarnos a ella. De lo contrario, van a existir como hoy, como ayer y como pueda existir en los días siguientes, esta confusión en donde yo, área no servicio médico, también decido, también afronto, también organizo, también aporto, ¿no? Yo creo que ahí viene el problema de esta definición que no termina de concluir, ¿no? Y nos confunde. Sí. Yo digo, con respecto justamente a esta pregunta que es extremadamente relevante, la ambigüedad que se genera en la legislatura, que justamente por eso les ponía la jerarquización sobre el acceso a la salud y donde se menciona que existen urgencias, donde se menciona que existen ambulancias y en donde se menciona que existe el Centro Regulador de Urgencias Médicas que se menciona hasta la norma, genera algo como también es la respuesta en las urgencias. Cuando uno está ante una urgencia y tiene que activar el sistema de emergencia, una de las cosas que se enseñan habitualmente es, tú no puedes gritar al aire, alguien vaya por el carro de paro. Si alguien, nadie va a correr por el carro de paro. O sea, todo el mundo va a creer que alguien más lo va a hacer. Entonces, específicamente tienes que gritar siempre, o no gritar, es mucho mejor hablarlo normal, decirle, tú ve por el desfibrilador, el carro de rojo, o tú ve y habla y marca el 911 y tú hazlo, ¿no? Entonces, esta misma ambigüedad que existe en la legislatura de que no responsabilicen a alguien específicamente, genera un hueco donde nadie en muchas instancias, bueno, en muchos estadios, en muchos estados, nadie la asume como tal. Entonces, bien, o sea, como bien lo comentaste ella, pues, ¿quién debería de ser? Pues la misma Secretaría de Salud debería de coordinar y establecer y definir y todo esto a partir del modelo del número de activación que tardamos muchos años en definir cómo se iba a hacer hasta que ya por fin se pudo establecer el 911. Digamos que existe un punto de partida donde cada estado organiza ese 911. Cada estado es el responsable del 911 de su propio estado. Cuando uno habla del 911, la llamada se centraliza al 911 del estado donde te sitúas geográficamente y pues ahí es donde te contestan de alguna manera. Pero no necesariamente significa que el estado es el que va a responder a esa urgencia, porque pues como muchos lo sabemos, en muchos estados ni siquiera tienen un sistema prehospitalario que implique ambulancias, técnicos en urgencias médicas, médicos o inclusive un centro regulador de urgencias médicas. ¿Cuál sería el más apropiado? Pues creo que eso depende de la localización geográfica. Hay estados donde se puede hacer mucho más robusto, donde se puede hacer mucho mejor, como la Ciudad de México, o otros estados donde definitivamente alguien más lo va a tener que asumir esa responsabilidad. Pero definitivamente lo que creemos que, o sea, son dos puntos. El primero que dice Estrella totalmente, ¿no? Primero, que tiene que estar medicalizado. Entonces, si está medicalizado, ese es un punto muy relevante. Tiene que estar basado en un sistema de salud, en una instancia de salud, en una secretaría de salud, estatal, federal, lo que sea, pero una instancia de salud, no una instancia de bomberos, de policías, son primeros respondedores, es necesario, es hermoso, se tiene que coordinar, pero es instancia de salud. Y la instancia de salud nos dedicamos el personal de salud a eso. Y el otro punto relevante hacia esto es, pues al ser medicalizado, pues obviamente esa responsabilidad eventualmente se tiene que anidar en el reglamento de la Ley General de Salud o en la Ley General de Salud. Entonces,
digamos que tendemos que elevarle la ley a todo esto y dejarlo de ser norma, subirlo a algo más alto y, digamos, generar un estado de derecho en el país, que esa es la asignatura pendiente, y ustedes solitos llegaron al punto, sin que nosotros lo mencionáramos, que tenemos en México. Muchas gracias. Voy por 2 más y ya. Es que hay muchas preguntas. De todo lo que han estado hablando, les voy a pedir de favor que me compartan para ponerlo dentro de la publicación del canal de YouTube, estos documentos técnicos para que puedan ser de acceso a todo mundo, quien quiera saber un poco más. Y en específico, que nos puedan resumir qué tipo de protocolo está como publicado o aceptado, normado, cuál es la secuencia de quién tiene que entrar primero a la urgencia. Concretamente, actualmente primero llega la policía a la emergencia médica, alargando el tiempo de respuesta. ¿Cómo es que este procedimiento debería de funcionar? Correcto. O sea, hoy en día contamos, como lo mencionó el doctor, con una norma oficial mexicana, que obviamente viene de una ley y viene de un reglamento y etcétera, ¿no? Hasta la Constitución hacia abajo. Entonces, hoy en día está en el proceso de actualización. Esto es algo muy bueno, ya todo el ámbito prehospitalario lo conoce, lo sabe y lo estamos esperando. Entonces, esto ya está definido y bueno, esto trae la línea jurídica, ¿no? Y obviamente pues normativa. También existe un modelo de atención prehospitalaria que está evolucionando, claro está también, y está a cargo de esta CONAPRE en este momento, lo tienen ellos abordando y está tratando de incluir todo esto que se ha comentado. No es una situación nueva ni una propuesta que nosotros hemos trabajado, ¿no? Como lo comentamos también, es un grupo de personas que nos dedicamos a la parte de urgencias y todos lo vemos, ¿no? Y vemos sus capacidades, sus necesidades y todos tenemos pues la propuesta a la mejora. Entonces también estamos ya por tener el modelo de atención prehospitalaria y nos falta la parte de las guías clínicas. Esto también es muy importante, que es una asignatura pendiente, como también lo comentó el doctor, en donde teniendo este peso que se está mencionando, teniendo la posibilidad de adjudicarle la responsabilidad prehospitalaria al ámbito prehospitalario, al área coordinadora, a este centro coordinador, también vamos a poder tener estas guías que muy necesarias son y además también necesita ser identificadas, tropicalizadas. Nosotros nos guiamos por un sistema norteamericano y la prehospitalaria tiene una gestión educativa muy norteamericana, ¿no? Y en algunos otros lugares, pues también de otros modelos en otros continentes, pero necesitamos también tener algo mexicano y es algo que también se le puede dar como su área también a la Cruz Roja Mexicana. Lo mencionó muy bien el doctor. Nacen de mucho tiempo, tienen mucha experiencia ante situaciones de desastres y de situaciones de conflicto. Entonces, ellos también se han dedicado a esto y necesitan también adherirse a este sistema del sector salud para poder tener, para poder complementarse, ¿no? Esta parte. Y con respecto a quién llega primero, bueno, pues por eso es que comento esto, es porque si existe esta parte de lineamientos bien específicos, pues es que no va a haber forma ni alguna situación en duda. ¿Por qué llega primero una patrulla? ¿Por qué es lo que piensa la gente que es la primera respuesta? Y bien lo mencionó el doctor, ¿por qué está este primer respondiente? Bueno, pues porque simplemente en nuestro país, como en muchos, hay prioridades y una de ellas pues es la seguridad. Y hay un abordaje económico y de identificación
de este recurso inmenso. Y está tripulando en la calle, está en movilidad todo el tiempo, una radiopatrulla, y conoce muy bien los sectores, sus sectores correspondientes. Entonces, cuando se activa una emergencia, ya sea por un botón o por una llamada, este sistema de control, de comando, de comunicación, de vigilancia, activa también a estos sectores locales, y hay, me voy a atrever a decir, ¿no? Un número que espero no altere, ¿no? Situaciones, pero podemos decir que hay 3 o 4 veces más un número de patrullas que un número de respuestas de vehículos de emergencia. Y no está mal, o sea, no estoy criticando esta situación, dado que esto nos ayuda mucho más a justificar lo que estamos diciendo. No toda solicitud de emergencia necesita una ambulancia. Entonces, el que llegue una patrulla primero es porque existe esa posibilidad en número de respuesta, es porque es su función estar en el ámbito de la calle. Tienen más acceso, mucho más rápido, y bueno, en algún momento ayuda a identificar, a corroborar si de verdad se necesita o no. No significa tampoco que sea la respuesta al servicio o que venga en el modelo o que esté en los lineamientos. Simplemente es un vehículo que está en la calle, que conoce la situación, y bueno, se le solicita que vaya e identifique. Hubo un momento en la pandemia en donde las propias patrullas no llegaban al lugar porque no tenían la protección adecuada, porque se bajaban, interactuaban, y bueno, estaba también una posibilidad de contagio inminente, ¿no? Puesto que no son servidores del sector salud, entonces tampoco hay esa formación ni esa posibilidad de conocimiento, mucho menos que su área de institución les provee de equipo de protección personal. Ellos mismos dijeron, no nos vamos a arriesgar y no nos vamos a acercar. Entonces, no, repito y termino con esto, no es que tenga que llegar primeramente una patrulla porque así exista la formación o la normatividad. Simplemente es parte del ámbito cotidiano ciudadano, de su estructura y de su función y de su movilidad, ¿no? Muchas gracias, doctor Thierry. ¿Algo más? Pues digo, tal vez nada más comentar que recordemos que muchos de los accidentes o muchas de las circunstancias médicas que suceden en la vía pública son de orden legal también. Y siempre se necesitará esta circunstancia legal presente, ¿no? Entonces, ahorita partimos, porque estamos, o sea, es un sistema de salud que estamos aquí, o participantes, personal de salud, pero pues recordemos que a final de cuentas la mayoría, muchas de las circunstancias de accidentes, emergencias o situaciones que suceden en la vía pública tienen un orden legal también, ¿no? Entonces, la participación de la policía pues es algo que también viene como parte de los primeros respondedores, también viene, o sea, lo deseado según el sistema norteamericano, pues es que ellos también sepan atender, pero en el sistema general de todo país o de cualquier país, pues a final de cuentas ellos son los que van a establecer si hay o no también datos que nos puedan orientar hacia si existe o no un orden o una relevancia médica que atender en cuanto a esa urgencia, ¿no? Entonces, pues no nada más se trata de levantar un baleado y atenderlo, sino que también se tendrá que atender la parte legal. Y por mucho, pues siempre en este momento pues habrá mucho más policías que ambulancias, pues dadas las circunstancias. Entonces, los respondedores también tienen que llegar a una escena segura. Entonces, si bien no se ha hablado eso en México mucho, sobre los eventos masivos, que si entran o no entran en definición de terrorismo, a final de cuentas en eso todavía nos falta todavía mucho más ámbito y asignación pendiente también.
Sí. pero la atención prehospitalaria tiene que llegar a un escenario seguro. Y esta escena segura no necesariamente se va a respetar porque tengas la cruz roja, la media luna, la luna roja o el rombo rojo o tu símbolo de protección civil o tu símbolo de SAMU o lo que sea. Y pues esa es una realidad latinoamericana, por decirlo así. Y pues vamos a tener que también crear un sistema o un protocolo para poder atender todo esto. Muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero que terminemos la sesión sin que hagan como su conclusión y si quieren dar un mensaje a alguna autoridad o alguna con dedicatoria para, pues, justo para la suma y la colaboración entre instituciones, autoridades y demás. Doctora Estrella, adelante. Yo creo que vamos bien. He comentado, tenemos que seguir la evolución. No hay nada más congruente y real que es el cambio. Entonces, por más que queramos quedarnos estéticos o estar en un área de confort, es imposible. El propio sistema y el propio medio nos mueve. Entonces, tal vez los pasos han sido lentos, pero la intención es esta parte de llegar a tener el mejor servicio de respuesta a la mayor cantidad de usuarios que lo solicitan en el menor tiempo posible con lo que se tenga, ¿no? Esta es la intención. Y bueno, tenemos asignaturas pendientes, tenemos varios puntos en la lista que abordar. Un vehículo no lo hace ni eficaz ni eficiente por tener láminas de ambulancia, no lo hace normativo por cubrir ciertas especificaciones. Tenemos que ir más allá. Está el personal y está la propia persona que está recibiendo el servicio. Tiene que estar segura, tiene que tener la mejor respuesta de atención. Una ambulancia no está hecha para correr y que la ciudadanía en cuestión de movilidad se mueva, ¿no? Aperture el paso. Tenemos que ver que esta ambulancia tiene que dar más respuesta que la velocidad. Si bien lo dijo el doctor, vamos a extraer un espacio hospitalario al lugar del accidente, que es la visión que tenemos. No necesitamos correr tampoco al 100%. Hay enfermedades tiempo dependientes, pero también hay capacidad médica de respuesta que si llega al lugar, que si llega preparado, con la destreza, con la capacitación, con el conocimiento, no nos va a obligar a utilizar el recurso extra que puede dar un vehículo de emergencia. Entonces, si nosotros nos planteamos la posibilidad de un servicio de emergencia afuera de un hospital, también está preparado, también tiene conciencia, también llega en la mejor forma y llega, ¿no? Tenemos N cantidad de experiencias que al llegar tienen ellos también accidentes, entonces si nosotros nos podemos mentalizar a poder adquirir como usuarios, como ciudadanos y como ejercedores del sistema legal y hacer uso de nuestros derechos, ¿no? También nosotros podemos recibir atención como en otros países, podemos llamarlo otros mundos, también nosotros, los mexicanos, podemos recibir la mejor atención en el lugar de la escena en el menor tiempo. Esa sería mi conclusión. Muchísimas gracias, doctora. Adelante, doctor. Sí, digo, creo que conocimiento hay, estructuración, visión, creo que hay liderazgo, hay personas como la doctora Estrella que tienen liderazgo y que tienen mucha visión. Creo que lo que faltaría o que falta, y son cosas que a veces nosotros no vamos a poder hacer y sale más allá de nuestras manos, es totalmente jerarquizando o determinando justamente jerarquizando la respuesta ante situaciones de emergencia desde un punto de vista de salud pública
existe un artículo muy interesante que habla sobre esto de elevar la línea de la estructura. Entonces, obviamente tenemos que aumentar la estructura en cuanto a ambulancias, en cuanto a centros reguladores de urgencias médicas, sea quien sea el que tenga que tomar la responsabilidad. Creo que yo pienso que primordialmente los estados propios. Creo que se tiene que elevar también la línea en cuanto a la parte legal. Y aquí, pues el mensaje sería totalmente hacia la legislación. Eso es algo que no vamos a poder hacer nosotros. Necesitamos un grupo de abogados, que escriban legislatura y que le suban la línea a la legislación y dejar de ser una norma a pasar a ser parte o a ser parte de la ley, ¿no? Entonces, pues ahí hay muchas personas que se dedican a eso. Entonces, esperemos que alguien suba la línea en cuanto al respecto, pueda hacer una buena propuesta de modificación a la ley, y pues se suba la línea con este respecto. Y finalmente, pues la otra sería la medicalización de los servicios, totalmente. O sea, una atención totalmente centrada en el sistema de salud es extremadamente relevante, y entender que pues esta parte de la respuesta pues si es basada en la medicalización, creo yo que se puede basar principalmente a partir de la especialidad de urgencias. Entonces aquí los urgenciólogos van a jugar una gran parte de toda esta medicalización hacia servicios medicalizados que parten sobre médicos generales, y pues aquí los especialistas en urgencias son los que tienen que tomar el toro por los cuernos también y asumir esta parte de la prehospitalaria de manera más amplia, robusta y envolvente, para que puedan subir la calidad académica de toda esta parte de atención. Eso sería lo que yo comentaría. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Thierry, doctora Estrella. Fue un placer poder compartir con ustedes este espacio académico. A toda nuestra audiencia que preguntó sobre la formación de recursos humanos en el tema de urgencias, creo que es un tema totalmente aparte y los voy a invitar nuevamente a este espacio para que podamos hablar de esto y también invitar a otros que se dedican a esta parte, porque una de las cosas que puede impulsar de manera consistente todo el modelo es poder poner en la mesa el hecho de que también la atención prehospitalaria puede ser una vía de desarrollo para médicos, para enfermeras, para personal paramédico, y que puede ser una situación para desarrollar toda la vida, ¿no? Entonces, que eso también es una necesidad que puede y debe ser pagada de manera digna, y que ese lugar debe de ser puesto en el sistema de salud con importancia, ¿no? Entonces, pero eso será tema de otro día. Y pues si me apoyan en cabina, en nombre del doctor Eduardo Lascano, director del Instituto Nacional de Salud Pública, de la doctora Nenet Saavedra Lara, subdirectora de Desarrollo y Extensión Académica, les hacemos la muestra de su constancia que le haremos llegar vía electrónica al doctor Thierry y a la doctora Estrella Albarrán. Este espacio es suyo. Muchísimas gracias por habernos distinguido con su experiencia y sus conocimientos. Y si me acompañan, voy a dar algunos anuncios generales. Adelante, por favor. Para la próxima videoconferencia del próximo martes tendremos también a una egresada de nuestra Escuela de Salud Pública de México, la doctora Elisa Naeme Saleme Cruz. Ella es jefa de urgencias del Centro Médico ABC y ella nos hablará desde la otra ventana de los protocolos hospitalarios ante la respuesta a emergencias y desastres, para que no se la pierdan. Y la siguiente, por favor. También les recordamos que durante todo el mes de agosto vamos a tener nuestra oferta académica de educación continua para PASPE, así que esta es otra oportunidad de actualización para todos los interesados en temas en salud pública.
Adelante. También tenemos dentro de nuestros cursos abiertos y tutorados el curso de epidemiología básica, el curso de vigilancia epidemiológica basada en laboratorio, a cargo de la doctora Celia Alpuche y el doctor Juan Francisco Román Pedrosa, también egresado de nuestra escuela. Adelante. Y para todos los que estaban esperando, la liga de registro de asistencia, y para todos aquellos que quieran optar por su constancia con valor curricular, deberán de hacer una pequeña evaluación de 5 preguntas de lo comentado durante esta sesión. Muchísimas gracias, doctora Estrella, doctor Thierry, un placer haber compartido con ustedes este espacio y nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias.